Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al Xiaomi Mi 9T Pro. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal, que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando, un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. El Xiaomi Mi 9T Pro es un smartphone con diseño todo pantalla, que no cuenta con notch de ningún tipo y que camufla su cámara frontal en la parte superior con un módulo retráctil. La parte frontal tiene ciertos márgenes en la parte superior e inferior, pero consigue una relación de pantalla frontal de las más elevadas del mercado. El acabado un tanto brillante está generado por el cristal y metal que son los materiales base de su construcción. La buena noticia es que la capa oleofóbica del acabado da muy buen resultado, de modo que la trasera se aleja de ese imán de huellas que solemos encontrar en muchos casos. Este dispositivo se resbala un poco, pero tampoco exige un agarre muy fuerte con respecto a otros casos en los que es realmente un peligro no hacerlo con firmeza. El móvil viene con una funda protectora dentro de su caja, la cual es bastante fina, aunque curiosamente esta sí se llena de huellas. En el lateral izquierdo no hay ningún botón o conexión, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM están en la parte inferior. En el apartado superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares y el micrófono secundario. De estos aspectos lo que más resalta es el puerto USB tipo C, que nos brinda muchos beneficios comparados con el puerto clásico, que algunos dispositivos siguen usando. Y el otro aspecto es el puerto jack de 3.5 milímetros de conexión, pues existe la tendencia actual de eliminarlo y en su lugar enviar un adaptador que se conecta con el puerto USB. Este terminal integra un lector de huellas en la pantalla y si bien no es de los más rápidos del mercado, tampoco es de los que peor rendimiento dan, cumple en términos de velocidad y fiabilidad. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el Xiaomi Mi 9T Pro nos toparemos con una única versión de 6 GB, una cantidad buena, pero que no da la opción de elegir por parte del usuario. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Xiaomi Mi 9T Pro contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que no pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD.
El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. El Xiaomi Mi 9T Pro posee un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes de Qualcomm. Este procesador está fabricado a 7 nanómetros e integra 4 núcleos Cortex A76 de alto rendimiento, uno que puede alcanzar las 2.84 GHz y 3 núcleos que pueden llegar a las 2.4 GHz. También tiene 4 núcleos eficientes Cortex A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. En el día a día no he experimentado parones a la hora de moverme en la interfaz del teléfono o cuando he utilizado aplicaciones comunes como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps, aunque normalmente medimos la tasa de fotogramas por segundo en juegos 3D populares como Asphalt 9 o PUBG Mobile. Hemos encontrado que el dispositivo corre estos títulos de una manera correcta, no se aprecian tirones ni lag, algo que realmente vas a disfrutar cuando estés en medio de una partida. Los smartphones suelen calentarse bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar títulos como los mencionados anteriormente. En el caso del Mi 9T Pro, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono bastante razonables, de unos 36.5 grados centígrados, cerca de la zona de la cámara. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configuré el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. La batería del Xiaomi Mi 9T Pro posee una capacidad de 4000 mAh, una cantidad que debe ser suficiente para su pantalla de 6.39 pulgadas. Alternando jornadas de uso moderado con otras de uso más exigente, la autonomía media llega más o menos a las 24 horas, fluctuando una hora arriba o abajo según el uso que hagamos de él. Considerando que los días de mayor actividad nos ha soportado la jornada sin problema, la experiencia es muy buena. Este dispositivo ofrece una funcionalidad llamada batería adaptativa, que limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente, junto a otra opción interesante que se llama optimización de batería, que realiza un análisis de nuestro smartphone y sugiere acciones para mejorar la autonomía del teléfono, como errar aplicaciones con un uso de batería excesivo, desactivar GPS y mucho más.
La carga se completa en aproximadamente 1 hora y media con el cargador que viene de serie con el terminal. Esto hace que a la buena experiencia con la autonomía se sume el hecho de tenerlo cargado muy rápidamente, casi llegamos al 50% en solo 45 minutos o menos. Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD+, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. Para el Mi 9T Pro tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con una diagonal de 6.39 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5 a 9, con 403 píxeles por pulgada y soporta contenidos HDR. Como mencionamos anteriormente, el dispositivo posee unos buenos marcos reducidos, con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Se trata de un panel que da la sensación de estar bien aprovechado dentro del cuerpo del terminal. Algo fundamental en las pantallas de los móviles es el brillo y la calidad de su pantalla, para poder ver el contenido desde ángulos que a veces son bastante complicados. En este sentido nos encontramos con un panel que cuenta con una gran representación de color. Hay diferentes opciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta compañía, para ajustar los colores de la pantalla, como la calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta muy saturada y tenemos la opción de calibración de color para dejarla a nuestro gusto. Mejor dicho, este panel es bueno tanto para ver video como para disfrutar de videojuegos. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento.
alto. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. Las cámaras del Xiaomi Mi 9T Pro son las mismas que la del Mi 9T, no son perfectas pero sí más que solventes y sobre todo muy interesantes en su segmento de precio, colocando en aprietos a smartphones de gama más alta. Nos encontramos una configuración que empieza a ser clásica, 3 sensores dispuestos en el centro del terminal en posición vertical, que de arriba abajo son un telefoto 2X de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. La fotografía en exteriores con buena iluminación es correcta y probablemente satisfactoria para los usuarios que no exijan la perfección, pero sí el máximo realismo. La colorimetría es acertada y aunque no podemos ajustar la saturación, esta queda equilibrada, incluso disparando con el ajuste de inteligencia artificial activado. Con respecto al disparo en alto rango dinámico, en la mayoría de ocasiones no veremos una diferencia notable. Sí, hay escenas en las que la interpretación de luces y sombras parece mejor gracias a la combinación de disparos, pero sin ser cambios determinantes, sobre todo en cielos y en áreas donde suele notarse más. Si pasamos a la cámara delantera, la calidad de la fotografía baja algunos peldaños. El retrato no sorprende tanto y está claro que el objetivo, aunque con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2, no cuenta con una gestión de software igual a la de las cámaras principales. Ofrece unos resultados muy buenos, sin llegar a la perfección, claro está. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el Xiaomi Mi 9T Pro es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.490 pesos mexicanos, que a su vez son $320, que equivalen a 290 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al Xiaomi Mi 9T Pro en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T Pro le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.